que nos va a contar sobre esta situación indignante que se sigue registrando, Nico, en nuestras carreteras. Esto tiene que ver con el lanzamiento de piedras en la autopista del Sol. Ya lo venían denunciando durante la semana algunos automovilistas en el sector, que hay personas que se suben a las pasarelas y siguen lanzando estos proyectiles, y en este caso estuvo a punto de recibir esquirlas de vidrio una guagüita que iba al interior de uno de los vehículos, ¿no? Buenos días. Hola Cari, buen día, ¿cómo estás? Sí, esto ocurre cerca del kilómetro 7 de la autopista del Sol, tú ya lo decías recién, en la ruta que conecta Santiago con San Antonio, y donde hace varios días se está denunciando esta problemática, donde se está viendo a personas que se están apostando en estas pasarelas, y una vez que pasan los vehículos les lanzan elementos contundentes, piedras, literalmente son piedras bastante grandes, y que en algún caso han generado daños no solamente a los vehículos, hay casos donde incluso hay personas que han resultado lesionadas a propósito de este tipo de actos, no solamente acá en esta autopista, hay también otros registros en otras rutas también de acá de la región metropolitana donde ha ocurrido esto, rutas que por ejemplo han tenido que reforzarse en algunos tramos con algún enrejado en estas mismas pasarelas para evitar que la gente que cruza de un lado a otro cuando esté en este lugar lance o tire algún elemento hacia la misma autopista. Acá lo que ocurre es que los conductores incluso se han ido dando cuenta cuando estas personas están en estas pasarelas, lanzan estas piedras a los vehículos, que en la mayoría de los casos impacta en el parabrisas, y ahí finalmente, en el caso que vamos a comentar, es cuando llega un vehículo donde al interior iba una guagua de tan solo 7 meses, quien recibió parte de los pequeños los pequeños pedazos de vidrio, digamos, que saltaron a propósito del golpe y que afortunadamente no tuvo lesiones de mayor consideración. Sí generó bastante temor para esta familia y también para otros conductores que estuvieron denunciando lo mismo que ha estado ocurriendo ahí en la autopista del Sol. Vamos a revisar en este caso declaraciones de esta familia afectada, pero también un ambiente que muestra el momento en que esto ocurre. Esto nos acaba de pasar aquí en la autopista del Sol. Un montón de autos, todos con piedras, nos tiraron de la pasarela. Carabineros, ninguna presencia. Bueno, gracias a Dios que yo justamente la tenía en brazos para poder calmarla, pero hubiese sido un desenlace bastante trágico si es que yo hubiese estado en su silla, ya que todos los vidrios cayeron sobre la silla, el impacto, incluso también había visto reportajes en donde las piedras, porque ya han habido casos anteriores de esto mismo, las piedras habían traspasado el vidrio, y en ese caso hubiese sido muchísimo más trágico. Yo no me hubiese imaginado tener que pasar en un hospital estando con ella y con mi pareja, o sea, así que agradezco bastante el hecho de poder haber llegado a mi casa. Lo material siempre se va a recuperar, pero gracias a Dios que la vida de mi hija está a salvo, y que bueno, pudimos descansar tranquilos dentro de todo, ya con el susto asimilando un poquito más la situación, porque en el momento fue bastante impactante. Yo me puse a llorar, tenía a la niña, gracias a Dios, en brazos. De la nada sentimos el impacto de algo que reventó, en realidad fue que reventó un vidrio. Nosotros sin entender lo que estaba pasando, asustados, pudimos orillarnos un poco más adelante. Mi hija no iba en su silla porque no quería dormir por cosas de la vida, y la llevaba mi señora en sus brazos. Si no, de lo contrario, todos los vidrios cayeron sobre su silla. Si no, hubiese sido una tragedia, hubiese sido algo peor. Estábamos felices de poder estar los tres y no tener que estar en otro lugar, o quién sabe, en un hospital o hasta peor. Ahora, Nico, aquí, ¿en qué condiciones está esta pasarela? Entendiendo que supuestamente se habían tomado medidas a partir de un hecho lamentable y varios hechos que terminaron incluso con la vida de algunas personas en las rutas de nuestro país. En algún minuto se legisló al respecto y se había pedido que se cerraran las pasarelas con una malla, y con una malla que fuera, por ejemplo, que no permitiera el paso de piedra, es decir, con un enmallado que fuera suficientemente pequeño como para no permitir el paso de esto. ¿Qué pasa con la fiscalización en esta pasarela en particular?
Sí, el ejemplo que tú das, Cari, por ejemplo, se dio bastante en la ruta 5 hacia el sur, también en el tramo del acceso sur, en esa misma autopista. Yo te diría que en el último tiempo es donde quizás más registros de estas características hemos tenido, y por lo mismo hace un buen tiempo se reforzó este enrejado que está en las pasarelas, que prácticamente se cubre en 360 grados, podríamos decir, esta pasarela como tal, este puente como tal, para evitar efectivamente que se lancen piedras para cualquiera de los dos lados, y donde también la reja tiene, podríamos decir, orificios bien pequeños, cosa que no alcanza a pasar ningún elemento de mucho peso. Ahí finalmente lo que se espera puede ocurrir también acá en algunos tramos de la autopista del Sol, considerando que por lo menos lo que han denunciado los automovilistas que pasan por este lugar, que es a la altura del kilómetro 7, es que se debiese reforzar en este caso las medidas de seguridad, pero también más fiscalización están pidiendo, porque hay también algunos automovilistas que denuncian que si bien en la mayoría de los casos esto se da cuando personas que están sobre estas pasarelas lanzan piedras o rocas de gran tamaño a los vehículos, también hay personas que han denunciado que esto puede ocurrir desde los costados, que han visto personas que se ponen a un costado de la ruta y lanzan también un elemento, donde aquí obviamente hay muchas suposiciones del por qué lo hacen, pero la razón aparentemente de mayor peso es que con intención de cometer algún ilícito, de asaltar posiblemente a aquel conductor que se va a detener una vez que reciba el impacto. Más adelante vamos a hablar de eso, pero vamos a revisar ahora otro caso, otro denunciante que da cuenta también del daño que sufrió en su vehículo. El sujeto sale como de una altura y se ve que lanza la piedra y yo alcanzo, pero sí me impacta en el capó y en el vidrio del vehículo. Y creo que después hubieron otros vehículos en el que los sujetos estaban abajo en la autopista, y por eso hay una persona que le llevó el impacto en el vidrio del copiloto y estalló el vidrio completo. Literal es un intento de homicidio. Es bien interesante lo que aporta esta persona, ¿no?, como testigo del ataque, porque además dice que aquí no solo hay una estrategia de estos sujetos, lamentablemente, y tiene que ver con que hay algunos de ellos que lanzan a orilla de carretera estas piedras, y aquí también ha quedado en entredicho qué pasa con la fiscalización de las mismas autopistas, porque, por ejemplo, dentro de las denuncias que hacen los automovilistas, pasan estas personas al parecer mucho rato lanzando estas piedras. En más de alguna oportunidad hemos recibido nosotros, medios de comunicación de distinta índole, denuncias respecto de que estas personas siguen durante mucho rato en esa condición y lanzando piedras a todos los vehículos que pasan por el sector. Entonces aquí el problema parece ser bastante más profundo, Nico, en términos de que se lanzan desde arriba una pasarela que no tiene la debida protección, pero además hay personas que están a ras de carretera, a la misma altura, y por lo tanto es mucho más difícil poder percibirlos durante la noche lanzando estos proyectiles. Y por otra parte, es una mirada interesante esta de que es un intento de homicidio. Quizás hasta ahora la ley no ha sido también suficientemente estricta para considerar esto no como un ataque, no como un ataque que causa lesiones, sino que un ataque que puede costar la vida, ¿no? Claro, porque si uno de repente empieza a revisar casos a propósito de este mismo tipo de mecanismo que utilizan estos sujetos para dañar vehículos, pero que se presume es para asaltar a las personas. Hay casos donde solamente se ha detenido a sujetos y se les ha formalizado por lesiones, por daños, pero porque en este caso afortunadamente la persona afectada no tuvo alguna consecuencia peor, pero como tú decías, Cari, esto puede tener incluso una consecuencia fatal si consideramos que en una autopista se anda a altas velocidades y que obviamente recibir un impacto de esas características puede generar que un conductor de manera repentina cambie quizás el recorrido y ahí pueda generar un accidente y afectar no solamente a él mismo, sino que a otros conductores. Recuerdo que también una vez en uno de los casos que ocurrió en la Ruta 5 Sur, ahí también se logró determinar a través de las cámaras de la misma autopista que un sujeto que lanzó un elemento contundente, una piedra finalmente, era el mismo sujeto que después fue
supuestamente a prestarle ayuda al conductor afectado y que cuando estaba bajando del vehículo le terminó robando sus pertenencias. Esa persona también se comprobó que durante varios ratos estaba en las laderas, en los sectores como del costado de la misma autopista y que aparentemente pernoctaba en el lugar y cada cierto tiempo realizaba este tipo de actos que, en palabras simples, es un ataque a un conductor para que detenga el vehículo y para que en un momento, digamos, casi sorpresivo aparezca uno o más sujetos y asalten a la persona para robarle sus pertenencias. Eso es medianamente lo que hasta ahora se ha ido comprobando respecto de estos casos y que por lo mismo acá uno inmediato empieza a pensar dónde puede uno ir a exigir una respuesta. Aquí obviamente hay un tema de seguridad respecto de un sujeto que está cometiendo un acto que puede configurarse como un delito. Pero también acá estamos viendo que hay una autopista, una concesión, que en este caso debe garantizar también las condiciones para que los usuarios en este caso se puedan trasladar ahí, que es como ocurre también en otras autopistas también de la región y también del país, que tienen que tener ciertas condiciones, sobre todo considerando que hay automovilistas que pagan, por ejemplo, el TAG, los peajes, etcétera. Acá se consultó respecto de qué se está haciendo a la misma concesionaria, qué medidas se van a tomar y esto fue lo que comentaron. Nuestra sociedad concesionaria tiene obligaciones y tiene responsabilidades en todo lo que es gestión de tráfico y conservación de la ruta. La responsabilidad, en definitiva, es de estas personas que cometen actos vandálicos, que están por fuera de nuestras propias obligaciones. La seguridad pública no es una acción que nosotros tenemos como una obligación y por eso concurrimos inmediatamente con Carabineros de Chile para que se activen los protocolos de seguridad pública. Claro, aquí él ocupa unos términos bastante importantes. Por ejemplo, habla de que la seguridad pública no es materia de ellos y es real, es cierto. La seguridad pública tiene que ser responsabilidad de las autoridades de Estado, de las policías, pero acá también habla de actos vandálicos y aquí estamos frente a situaciones que pueden incluso revestir un delito. Pueden haber consecuencias fatales y por lo mismo acá, más que un acto vandálico, podría ser un acto incluso de carácter delictual. Por eso creemos que es necesario que se refuercen las medidas en estas pasarelas y que también de haber, por ejemplo, avances en investigaciones a propósito de estas denuncias, si es que llegan a haber personas detenidas, que también se considere el daño que puede generar un acto como esto, considerando que acá no solamente se pone en riesgo a las personas que van al interior del vehículo atacado, sino que también a todos los vehículos que van transitando en el momento en que se lanza una de estas piedras a la autopista. Así que vamos a quedar pendientes también de este caso, a ver qué medidas se pueden tomar para reforzar la seguridad ahí en la autopista del Sol. Claro que sí, además en términos de poder hacer acciones que vayan ayudando entre todos a que haya mayor seguridad. Si bien no es resorte absolutamente de las autopistas concesionadas a la seguridad pública, como tú decías, Nico, pueden ayudar y pueden tomar quizás todavía más medidas para poder regular quienes están en la vía lanzando estas piedras y además desde las pasarelas. Muchas gracias, Nico, por toda la información. Buenos días.